Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros hijos. Como lo prometimos la semana pasada, hoy trataremos el tema del nuevo casamiento. Hola, Pablo. Hola, Lina, ¿cómo has estado? Bien, muy contenta de que continuemos con lo que empezamos el programa pasado, que empezamos hablando de divorcio, y se nos quedó en punta el tema del nuevo casamiento que hoy vamos a tratar. Sí, bueno, es un tema que genera muchas expectativas, muchas dudas y mucha controversia. Entonces el Señor nos ayude a tener como la plomada para tratarlo según lo que Él ha dicho en su palabra. Antes de empezar, Pablo, me gustaría recomendarle a las personas que nos están viendo hoy que si no se han visto el programa de la semana pasada, se lo vean, porque es sobre el divorcio y es una base fundamental para poder comprender bien los temas que vamos a tratar hoy. Sí, muy buena recomendación, que hoy vamos sobre lo que ya hemos venido diciendo. Sí, así es. Bueno, empecemos a hablar de este tema. ¿Qué podrías decirnos para iniciar este tema que es tan complejo y tan difícil de tratar? Bueno, prácticamente en todos los casos que se hable de nuevo matrimonio, los que vamos a tratar hoy son casos muy difíciles. Aún lo más sencillo, como que lo que más aceptamos todos, siempre causa dificultad. Entonces es un tema complejo, un tema que hay que cogerlo como con pinzas, y que pues en últimas nunca se va a poder tratar todos los casos como tal, sino de alguna manera dejar los principios claves de la palabra de Dios para que cada situación sea probada con lo que Dios ha hecho. Pero es muy difícil porque casos hay por montones y diferentes y con muchos contextos. Entonces pues por lo menos dejar claro lo que dice la Biblia y ya de cada caso se tratará individualmente. Amén, que así sea. Vamos de lo sencillo a lo complejo. Si pudiéramos mencionar cuál es el caso más sencillo en el que puede haber un nuevo matrimonio, ¿cuál sería? Pues como decíamos la vez pasada, yo pienso que el caso más sencillo es cuando hay muerte de uno de los dos cónyuges. Cuando hay viudez, la Biblia enseña que la persona que queda viuda tiene toda la libertad para volverse a casar. Pablo ahí en Romanos 7, verso 2 al 3 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces Pablo nos dice que inmediatamente el hombre muere, o la mujer, sea el caso, la otra persona queda libre. Y no es llamado adúltero si se vuelve a casar. Entonces ese pasaje y otros más nos muestran que la persona viuda tiene toda la libertad legítima de Dios de volverse a casar. Es tanto que una vez al Señor le hace una pregunta ahí en Mateo 25. La pregunta de una mujer que se casa con 7 hermanos. El primero muere, se casa con el segundo muere y así va sucediendo y se casa con los 7. Entonces le preguntan al Señor: Señor, y en la resurrección ella mujer, ¿de quién va a ser? Y Él dice que pues en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles. Pero es interesante que el Señor no condena el hecho de que ella, al ser viuda, se case con uno de los hermanos. Y sucede 7 veces. O sea que si una mujer, por esas causas de la vida, su marido se muriera, ella puede volverse a casar, y si se volviera a morir, se puede volver a casar sin que haya nada pecaminoso. Aún encontramos mandamientos en la ley donde se hablaba de que ella debía casarse con uno de los hermanos para tener hijos y que esos hijos tuvieran el nombre del padre, del primero. Entonces, y cuando el hermano menor no quería, él iba a los ancianos y decía: yo no me quiero casar con esta mujer, y ella quedaba libre para irse a casar con quien quisiera. Entonces la palabra nos muestra que el nuevo matrimonio en los casos de viudez es permitido. Pablo, ahí quiero resaltar una pregunta que nos enviaron hace poco al correo, que yo creo que cabe perfecto dentro del tema y que probablemente puede generar dudas. Y tiene que ver con un versículo que está en 1 Timoteo 5, del 11 al 12. Te la voy a leer para que quede claro. Voy a leer el versículo. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe.
¿Por qué Pablo habla ahí de que si las viudas quieren casarse, estarían en rebelión o estarían quebrantando su primera fe? Pareciera como que es confuso y básicamente dijera que si es viuda y se casa, estaría en rebelión. ¿Puedes darnos más luz sobre ese tema? Sí, esa pregunta a veces surge cuando uno lee los pasajes descontextualizados. A veces la gente lee un pasaje y no ve el contexto inmediato ni anterior ni siguiente. Pero el mismo contexto nos responde claramente el pasaje. Primero, ¿qué nos significa? No significa que sea pecado volverse a casar, porque eso iría en contra pues hasta lo que enseñó Jesús, lo que enseñaba la ley y lo que el mismo Pablo nos decía en otros pasajes, porque Pablo en varios pasajes nos dice que la mujer queda libre de la ley del marido cuando él muere. Entonces, en el pasaje siguiente, ahí en el verso 14, dice Pablo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. El pasaje siguiente me muestra que Pablo también quería que ellas se casaran. O sea, el pecado de ellas no era casarse, porque él dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den lugar al adversario ni ninguna ocasión de maledicencia. O sea, el pasaje siguiente me muestra qué no está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que el nuevo matrimonio sea pecado. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Entonces, por el contexto anterior del pasaje, es un pasaje donde el mismo Reina Valera titula el deber hacia los demás. El pasaje nos muestra los deberes que tiene la iglesia hacia los pobres, especialmente va a hablar de las viudas y qué tipo de viudas deben ser ayudadas en la iglesia. Entonces Pablo descarta a las viudas jóvenes porque parece que hay una constante en esas jóvenes viudas. Pues por el pasaje uno puede ver cuál es la constante y entender qué es lo que está hablando Pablo. Entonces yo lo voy a volver a leer como para entender qué es lo que está diciendo Pablo. Dice ahí en el 11: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, y resaltar esa frase, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces ahí el pecado que Pablo nos muestra es que cuando ellas quieren casarse, lo hacen impulsadas por sus deseos a tal punto que se rebelan contra Cristo. Entonces, no es rebelión volverse a casar, porque la palabra nos muestra que el Señor lo permitía. Pero sí es rebelión volverse a casar cuando yo, impulsado por mis deseos, me vuelvo a casar de una manera inadecuada. ¿Cómo qué? De pronto una mujer o un hombre puede volverse a casar, pero tal vez el hombre, impulsado por sus deseos, se casa con una mujer que es incrédula. Entonces ahí está rebelándose contra otro mandamiento de Cristo, por ejemplo, que no os unáis en yugo desigual. O por ejemplo, el verso siguiente dice que ellas atentaban contra su primera fe. Entonces puede ser que ellas en su primer matrimonio eran mujeres devotas, servidoras de Cristo, pero al casarse la segunda vez se casan con un hombre, o en el caso del hombre se casa con una mujer, y su nuevo matrimonio no corresponde a lo que él vivía antes como cristiano en su primer hogar, sino que tiende a deslizarse. Y sabes que eso es una tentación. Por eso te decía que aún el nuevo matrimonio permitido puede ser un gran problema para las personas que se vuelven a casar. Por ejemplo, el caso que te estoy dando, nosotros conocemos casos de hermanos que su esposa se murió y él tenía toda la libertad de casarse, pero fue y se casó con una incrédula. ¿Y su vida cristiana? O sea, eso es rebelarse contra Cristo y atentar contra su primera fe. Casos de hermanos todavía más tremendo, personas que servían al Señor, que tenían un ministerio en la palabra, que eran dedicados, piadosos, humildes, sencillos, pero el hombre al querer casarse ya no se casa con una mujer tal vez de su edad, sino que es una mujer más joven, tal vez que no le importan mucho las cosas del Señor, hasta cristiana. Tal vez vive para la vanidad de este mundo y cuando se casa abandona su ministerio y él muda totalmente porque el matrimonio lo afecta a uno para bien o para mal. Entonces eso que Pablo nos muestra ahí es que había como una conducta muy notoria en las viudas jóvenes, que cuando ellas tendían a estar en la tentación o en la misma situación de vulnerabilidad que queda una persona al quedar viudo, generalmente tendían a rebelarse contra Cristo y a atentar contra su testimonio que llevaban. Y ahí dice más adelante, se vuelven chismosas de aquí para allá, o hasta de pronto queriendo volverse a casar se vuelven coquetas, inmorales. O sea, hay muchas cosas que pueden estar debajo de lo que está diciendo Pablo. Lo que sí es claro es que no era pecado el nuevo matrimonio. Lo que sí es claro es que el nuevo matrimonio debe hacerse de una manera sabia, de una manera que honra al Señor, así como el primer matrimonio.
Bueno, ¿y qué consejo entonces le daríamos a esas personas que enviudaron, que hoy son viudos o viudas que nos están viendo, que se quieren volver a casar, para que no caigan en rebelión? Pues el consejo Pablo lo da en otro pasaje y es muy claro. Él dice ahí en 1 Corintios 7, verso 39, dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero hay una aclaración al final: con tal que sea en el Señor. Entonces ellos pueden volverse a casar, pero la aclaración es muy importante: con tal que sea en el Señor. Y como nosotros hemos dicho en los capítulos anteriores, si para el primer matrimonio yo debo hacer cuentas, si el matrimonio me conviene, si es la persona correcta, si yo estoy en la situación correcta para casarme, también así debe suceder en el nuevo matrimonio. Y se vuelve todavía mucho más complejo. ¿Por qué? Porque a veces hay hijos, ¿eh? A veces hay un contexto. Entonces él debe pensar varias cosas, o ella debe pensar varias cosas, para que ese nuevo matrimonio no afecte su vida cristiana, porque a veces sucede. Entonces debe pensar primero que si ese nuevo matrimonio va a honrar al Señor, si es agradable al Señor, si corresponde a lo que el Señor ha dicho. También debe pensar en lo que decimos: va a afectar su testimonio, cómo lo ve su familia, sus hijos, qué piensan los hermanos de la iglesia, ¿sí? O sea, hay cosas que uno debe poner en la balanza y ver si de verdad vale la pena un nuevo matrimonio, no vale la pena un nuevo matrimonio, me conviene, no me conviene, honra al Señor, no honra al Señor, qué clase de personas con la que me estoy cansando de nuevo. Entonces, por eso te decía que aún en los casos de donde es lícito, pero la palabra dice, hay cosas que me son lícitas, pero hay cosas que no me convienen. Entonces puede que a un hombre le sea lícito, pero tal vez le convenga mejor quedarse solo. O en otros casos, tal vez le convenga y le sea lícito volverse a casar. Por ejemplo, hay el caso de un misionero. Los misioneros generalmente tuvieron varias esposas, porque el ambiente misionero era ir a países donde no había medicina, entonces morían a veces sus esposas, sus hijos, era bien fuerte. Entonces hay el caso de William Carey, el padre de las misiones, que él se fue a la India y su esposa se enfermó y se murió. Pero el Señor le concedió una nueva esposa y era una mujer mucho más piosa que su primera esposa y más comprometida a la obra. Entonces fue una gran bendición para él el nuevo matrimonio. Entonces hay casos donde conviene, pero hay casos donde no conviene. Lo que hay que hacerse es en el Señor, a la luz del Señor, y pidiendo que eso nos ayude a crecer en Él y no que sea una caída, que a veces también puede suceder. Vamos a cerrar este primer bloque con el caso sencillo y vamos a hacer una pausa para ir a abordar los otros casos que son más complejos. Sí. Y ustedes recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, ya hablamos de los casos donde hubo muerte y hay nuevo casamiento y ahí pues es legítimo, ¿verdad? Pero centrémonos en los casos de nuevo matrimonio cuando hay un divorcio. ¿Qué dice la Escritura y la palabra acerca de esto? Sí, pues vamos a leer Mateo 19, que es el pasaje clave. Si bien, ahí, como tú dices, ahí es donde está la discusión, pero yo pienso que el pasaje nos da como luces. Yo tengo que reconocer que en algún momento tenía muchas dudas sobre este tema, pero con el tiempo viendo algunos pasajes he notado que el Señor sí deja cosas claras. Entonces voy a leerte Mateo 19, verso 3. Dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces, ¿por qué solo leo la pregunta para comenzar? Porque la pregunta pues hace que el Señor responda, y el Señor responde en base a la pregunta. Entonces, nosotros vemos en el pasaje que la discusión aquí no era el nuevo matrimonio, sino era el divorcio. Entonces eso es muy importante resaltarlo, porque hay hermanos que dicen que como el Señor no habla aquí de nuevo matrimonio es porque el Señor no lo permite. Pero es que el Señor no habla de nuevo matrimonio es porque la pregunta no está relacionada al nuevo matrimonio. ¿Cuál era la duda en la época? ¿Por qué era si se permitía repudio? El Señor, ¿qué responde? Dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces ellos le vuelven a preguntar, bueno, ¿y entonces por qué Moisés les mandó dar carta de divorcio? Entonces ahí viene la siguiente respuesta del Señor, que esa es la que quiero resaltar. El Señor les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres,
mas al principio no fue así. Y ahora en el verso 9, bueno, el Señor primero que todo pues ratifica lo que dijo Moisés y muestra por qué lo dejó Moisés escrito, porque Dios se lo permitió a Moisés, por el pecado de los hombres. Pero ahora el Señor se va a poner encima de lo que dijo Moisés y ahora va a enseñarnos algo, que es un mandamiento que Él nos deja ahora como creyentes. Y dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y ahí viene el nuevo matrimonio, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera. Entonces, haciendo a un lado la salvedad, o sea, que el divorcio haya sido por fornicación, que es el único caso permitido, como lo hablábamos la vez pasada, cualquier divorcio por cualquier causa y la persona, o sea, que se divorcie y se vuelva a casar por cualquier causa, eso no es un nuevo matrimonio, sino eso es un adulterio. Entonces, en el caso donde el divorcio no es legítimo, todo nuevo matrimonio es considerado por las Escrituras, por el mismo Señor, un pecado. Entonces, las personas que comienzan un nuevo matrimonio, habiéndose divorciado por cualquier causa, han pecado delante de Dios y están pecando. O sea, nosotros no podemos llamarlo nuevo matrimonio, sino el Señor lo llamó adulterio. Es tan así que nosotros tenemos un caso ahí en Mateo donde el asunto es muy claro. El asunto del matrimonio nuevo de Herodes y Herodías. Herodías era la mujer del hermano de Herodes, de Felipe. Entonces, parece ser, no sabemos los detalles, pero el hombre le voló la mujer al hermano y se volvió a casar. Y Juan el Bautista salió predicando y diciéndole, esa mujer que tú tienes no te es lícito tenerla. O sea, el mismo profeta reconocía que este matrimonio de Herodes y Herodías era un adulterio y que delante de Dios no era lícito. Por esa causa fue que Herodes tomó a Juan, lo llevó a la cárcel y la mujer maquinó todo para que le quitaran la cabeza. Entonces, hablar estos temas es peligroso porque hay muchos casos que entran en un juicio por la palabra de Dios, no por nosotros, sino porque es que la palabra de Dios dice que no es lícito, a no ser, pero cuando no está ese a no ser, es una violación al mandamiento bíblico, tanto el divorcio como el nuevo matrimonio. Entonces, una persona, un hermano que cae en tal situación, la iglesia debe considerar un pecado, y son de esos pecados que son considerados graves y deben ser tratados con disciplina, porque Pablo nos habla de eso, y debe ser un caso que debe llevar, pues sí, si hay arrepentimiento, restauración, pero primeramente debe ser tratado, porque Pablo dice que si nosotros toleramos eso es como levadura que leuda toda la masa. Entonces, cuando en la iglesia se permiten divorcios que no son legítimos y además nuevos matrimonios, eso va a causar un impacto en los demás. Entonces eso va a causar inmoralidad sexual, pecados de fornicación, pecados de adulterio, porque nosotros estamos permitiendo que algo sagrado de Dios sea profanado. Entonces Jesús no lo permitió, Juan el Bautista no lo permitió, y nosotros no deberíamos permitirlo, deberíamos llamarlo pecado como la Biblia lo llama pecado. Entonces, una vez... Porque es que a veces nosotros no nos ponemos en el papel de las personas, pero yo una vez hablaba con un hombre que acabó con su matrimonio y tras del hecho quería volverse a casar. Entonces yo le daba un ejemplo, le decía, mira hermano, imagínate, yo tengo mi hija en la iglesia, ponte a ver, ella está viendo lo que tú estás haciendo, porque tú un día fuiste delante de la iglesia y los hermanos prometiendo que ibas a estar hasta que la muerte lo separara con tu esposa. Entonces mi hija ve que ahora tú dejas a la hermana. Y mi hija ve que ahora quieres casarte con la otra hermana. Mira el impacto que eso puede causar en la generación siguiente. Entonces, y yo ahora me pongo en el caso donde yo fuera el papá de la hermana. Que venga un hombre a pedirle matrimonio a mi hija. Y el día de mañana, porque ella no le sabe cocinar o porque no le gusta cómo ella se peina, la echa. Como un trapo de segunda que puede desechar. Y ahora quiere casarse con otra amiguita de mi hija en la iglesia. Eso es contra toda lógica, nosotros no podemos permitir eso. Eso es contra las escrituras, contra la conciencia, contra la verdad. O sea, tales casos no deben ser permitidos en la iglesia. Es más, tales casos deben tratarse seriamente en la iglesia, con disciplina.
Pues disciplina hasta el punto de llegar a expulsión, si el hermano no se arrepiente y ha tomado ese camino. Porque eso es lo que dice la palabra. Primero a solas, después dos, con el deseo de restaurar. Y cuando él se ve arrepentido, él debe dar un testimonio a la iglesia de que está arrepentido y confesar su pecado. Y en lo posible tratar de restaurar lo que él hizo. Entonces es un asunto muy serio, pero a veces le toca con mucha liviandad. En el caso donde el divorcio no es legítimo, no es permitido el nuevo matrimonio. Pablo, ¿podríamos decir que un caso parecido es el de la mujer samaritana? Sí, cuando hablábamos de la mujer samaritana, a veces se puede interpretar de dos maneras, porque el Señor le decía que ella había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Entonces decíamos que podía ser que ella estaba viviendo en unión libre. Pero también se puede aplicar a esto, que tal vez fue una mujer que se casó, se divorció por cualquier cosa, se volvió a casar, se volvió a divorciar por cualquier cosa y ya iba en el 5º y el Señor dice, pero ese que tienes ahorita tampoco es tu marido. Entonces hay casos donde las personas se casan y el Señor no considera eso un matrimonio sino un adulterio. Tremendo. Que no son casados, que están en pecado. Y bueno, el más terrible es cuando son hermanos. Pablo, y en los casos donde sí es legítimo, o sea, donde hubo fornicación por parte de alguno de los dos cónyuges, ¿qué pasa? Bueno, en ese caso ya el asunto cambia porque esa es la excepción. Entonces, cuando hubo fornicación, como decíamos la vez pasada, pues no es la norma que haya divorcio, pero puede haber divorcio. Y si hay divorcio, pues la pregunta es, ¿se pueden volver a casar? Que esa fue la pregunta en la que quedamos la vez pasada, tanto la persona que comete la fornicación o como la víctima. ¿Qué dice la palabra? Y de verdad que ese es tal vez el tema más difícil de explicar. Pero la discusión es, pero bueno, y el Señor no habló del caso cuando hay fornicación en este pasaje. Entonces muchos dicen, no hay nuevo matrimonio porque el pasaje no lo dice. Pero como te decía, el Señor está hablando en base a lo que decía la ley, lo que dijo Moisés acerca del repudio. Entonces es muy interesante leer lo que decía Moisés, porque ahí se aclara por qué el Señor no habló de nuevo matrimonio. Entonces el pasaje está ahí en Deuteronomio 24, desde el verso 1, y dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces ahí el pasaje nos muestra claramente que el divorcio era permitido. Claro, el Señor dice que es por la dureza del corazón, pero la discusión de Mateo 19 era esta: ¿cuál era la cosa indecente? Entonces ahí vemos la discusión que Chamay decía una cosa, Gilel decía otra. Unos decían que era no, cualquier cosa que le quemara la comida, y el otro decía no, era por fornicación, y el Señor nos muestra que la sección es fornicación. Pero mira lo interesante, ¿por qué ellos no discutieron el nuevo matrimonio? Porque el pasaje que vamos a leer da a entender claramente que cuando el divorcio era legítimo, podía haber nuevo matrimonio, aún por la persona que cometía el pecado. Mira lo que dice el verso siguiente: y salida de su casa podrá ir, o sea, a la que se le expulsó por divorcio porque hizo algo indecoroso, fornicó, entonces el hombre la echa y ella una vez sale de su casa, dice ahí, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Sí ves por qué te digo que el Señor no entró en discusión? Porque la duda estaba en qué era lo indecente, pero el nuevo matrimonio era muy claro en el pasaje. Entonces para los judíos era muy claro que ellos podían volverse a casar si el divorcio era legítimo. Hoy en día la discusión entre los cristianos es el nuevo matrimonio, pero en la palabra no había esa discusión, porque el pasaje muestra claramente que ella podía salir y podía volver a casarse. Es más, el verso siguiente aclara que si ella se iba a casar, una vez se casara con ese hombre, con otro hombre, y el hombre muriera o también la expulsara y le diera carta de divorcio, lo único que no le permitía la palabra era volver al primer matrimonio. ¿Sí? Eso era lo único que decía la palabra, pero sí le permitía el nuevo matrimonio. Claro, hay que aclarar, y la vez pasada aclarábamos un poco eso. El hecho de que Dios permita que haya divorcio y aún permita que haya nuevo matrimonio, no quita la responsabilidad y las consecuencias de aquel que fornicó y destruyó el primer matrimonio. Son tantas las consecuencias que esto trae, que aunque la Biblia le permite volver a casarse, en muchos casos no se recomendaría. ¿Sí? ¿Qué quieres decir con eso, Pablo? O sea, ¿qué se le puede decir a la persona que se quiere casar, pero causó la ruptura de su matrimonio anterior? Sí, pues es que imagínate,
una persona un cristiano, ponte tú, cristiano entre los hermanos, peca, su esposa no pueden reconciliarse y por la fornicación de él se acaba el matrimonio. Y él llega a los 6 meses a consejería con él. No, hermano, es que me estoy interesando en otra hermana. Tú 6 meses antes te has dado cuenta que el hombre le fue infiel a su primera esposa. ¿Cómo le vas a decir que sí se casa? O el otro caso, viene la hermanita que está interesada en él. Uno no le va a decir, sí, hermana. Si tiene o sea, su pecado no solo acabó su matrimonio. ¿Qué más acabó? Su buen testimonio. Si tenía un ministerio, también acabó con el ministerio. ¿Cómo uno va a recomendarle a otra persona que en esos casos, cuando el hombre por su pecado acabó con su primer matrimonio, le recomendaría lo que Primera de Corintios Pablo habla? ¿Qué es lo que Pablo habla? Ni siquiera en caso de divorcio, pero también es muy aplicable en caso de divorcio, que si él destruyó su matrimonio por fornicación y se acaba de divorciar y él tiene la posibilidad, que luche por volver a conquistar a su esposa. Esa sería como la mejor manera para que él no traiga consecuencias sobre sí ni juicio, que él trate de restaurar su primer hogar. Cuando se puede, porque hay casos donde, como dice, si ella ya se fue a casar, ya ahí perdió la oportunidad. Claro. O si él ya se metió con otra mujer, ya, pero si él tiene la posibilidad, o sea, si él ha roto su matrimonio por su pecado y tiene la posibilidad, que vuelva a conquistar a su esposa. Esa sería como la mejor manera de evitar la disciplina, el juicio y las consecuencias de Dios. Trataría como de restaurar lo que se dañó. Si no, lo otro que también es muy recomendable es que se quede solo. Porque ella es una persona que no tiene buen testimonio. Tal vez con los años, tal vez cuando las aguas se aquieten, cuando el fruto de las consecuencias se apacigüe, uno pueda pensar de pronto que esa persona pueda rehacer su vida, pero ahí tienen que pasar muchas cosas, que la persona que fue víctima tal vez tome la decisión y se vuelva a casar, y con el tiempo ya como que tenga otra situación, pero es una situación muy compleja. De esto, eso es como cuando las personas tienen un accidente terrible y aunque se traten de recuperar, quedan cojos, quedan mancos, quedan con heridas. Eso ha sido el nuevo matrimonio cuando hubo fornicación. Es un asunto muy serio y aunque la Biblia permite que se vuelva a casar, está incluido las consecuencias, no solo en este tiempo, sino en la era venidera, como hablábamos la vez pasada. Entonces, en el mejor de los casos, pues y es que lo terrible es que muchos pecan, acaban con el matrimonio, ya los días ya están mirando a ver con quién. Esa es una cuestión totalmente incoherente. Y en la iglesia debe haber mucha seriedad con ese tipo de personas. Claro, pero también por lo que decías, ¿no? A causa del testimonio y de las generaciones que vienen, que están viendo ese ejemplo. Claro. Y a causa de que él fue el sinvergüenza. Pablo, y en el caso de la que fue víctima, o sea, el otro tuvo culpabilidad, el otro fue el que rompió ese pacto por fornicación, ¿ella queda libre? ¿Ella se puede volver a casar? Claro, si queda libre el culpable, imagínate, sí, la inocente mucho más. Y a ella sí la apoyaríamos para que el Señor restaure su vida, y si el Señor quiere darle un nuevo hogar, le ayudaríamos en todo, porque el caso de la víctima es diferente al del culpable. Como leíamos la vez pasada Malaquías, el Señor se pone contra uno y se pone a favor de ellas. Entonces en el caso de la víctima, pues tiene toda la libertad. Solo que definitivamente un divorcio, así no sea por causa de nosotros, nos afecta. Y siempre hay heridas, siempre hay dolor, siempre hay llanto, siempre hay tristeza, siempre hay acusación del maligno. Hay muchas cosas alrededor que hay que orar para que el Señor sane los corazones y con el tiempo pues aún la persona que sufrió el agravio pueda pensar en un nuevo matrimonio. Pero sí es legítimo, mucho más legítimo que en el otro caso. Amén. Bueno, gracias por traer tanta claridad sobre este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que pueden enviar sus dudas y preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, en el programa pasado nos hablabas del caso de un yugo desigual, de un creyente unido a un incrédulo. Y nos hablabas de ese pasaje que cita Pablo, que dice que si el incrédulo quiere separarse o quiere divorciarse, pues el creyente no está, digamos, sujeto a seguir con esa unión.
¿Qué pasa en ese tipo de casos? ¿El creyente queda libre para casarse o no? ¿Cómo funciona? Pues sí, mira como dice Pablo, como tú lo decías, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Entonces Pablo dice que si el incrédulo tiene el deseo de divorciarse, de darle carta de repudio al creyente, el incrédulo es el que está pecando contra Dios, es el que está atentando contra el matrimonio, y el creyente está en toda la libertad de divorciarse. O sea, no es que lo propicie, pero el otro lo hace, y pues el creyente dice Pablo que el Señor los llamó a paz. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto? Porque en la época, por ejemplo, los judíos que se convertían a Cristo eran muy perseguidos. Entonces, una mujer judía que se convirtiera a Cristo era inmediatamente repudiada por su esposo. Entonces Pablo sabía que esa era una condición que pasaba mucho entre los creyentes nuevos. Entonces Pablo le dice a los hermanos, si él es el que se quiere divorciar y lo hace, pues a paz lo llamó el Señor. Tenga tranquilidad de que no es usted el que está pecando contra su matrimonio, sino es él. Y si la palabra da legitimidad de que se divorcien, como decíamos en el otro caso, pues también es posible el nuevo matrimonio. Entonces lo que es pecado sería que fuera el creyente el que hiciera todo lo del divorcio. Ahora, por temas de conciencia, ¿sería recomendable que el creyente que fue abandonado supiera si su expareja está o no en fornicación? Sí, eso es lo que siempre recomendamos a los hermanos en un caso así. Cuando han sido abandonados y la otra persona se ha querido divorciar, para que el creyente tenga una conciencia limpia delante de Dios, que además del abandono hay fornicación, le decimos que espere, porque generalmente el impío siempre tiene, o comienza todo porque ya tiene otra persona, o sella el asunto con una nueva relación. Eso ya habla de fornicación. Entonces ya ahí el creyente tiene pues no solo la libertad de que pues legítimamente él no fue el culpable del divorcio, sino que además la otra persona está en fornicación. Entonces en esos casos al creyente se le permite tanto como el divorcio, el nuevo matrimonio. Pablo, ahora hablemos de esos casos donde hay un engaño cuando alguien se casa. Voy a ponerte un ejemplo. Dos hermanos se casan, pero en este caso la hermana descubre que la persona con la que se casó ya estaba casada antes y no se divorció y no sabía y se casa bajo esa condición. ¿Qué pasa en esos casos? No, en esos casos es lo que dijo el Señor Jesús, a no ser por fornicación. Como dábamos el ejemplo la vez pasada, algunos hermanos interpretan que esa fornicación puede ser antes del matrimonio. O sea, hay un caso de eso, porque de pronto la hermana se va a casar con él, no sabe que él ya se había casado, no sabe que él ya tiene hogar, no sabe que tal vez ni se ha divorciado, en algunos casos ni se han divorciado o se han divorciado ilegítimamente, y ella se entera que él estaba casado o que se divorció legítimamente, a ella se entera no solo de eso, sino se entera que está en fornicación. Y esa es la excepción para el divorcio, a no ser por fornicación. Entonces, cuando ella se entera que este hombre la engañó, que es un fornicario, que tal vez está casado, entonces ahí ella tiene toda la legitimidad para divorciarse. Eso va para un divorcio legítimo. Y pues también, como decíamos ahorita, si hay un divorcio legítimo, hay posibilidad de un nuevo matrimonio. Solo que hay casos que se vuelven muy complejos cuando hay hijos, Pero lo ideal, como alguna vez hablábamos cuando estábamos hablando de noviazgo, es que una mujer antes de pensar en casarse conozca muy detalladamente el pasado del hombre. Entonces, aún en nuestro país, para que una mujer se pueda casar con un extranjero, él tiene que presentar ciertos papeles que muestren que es soltero. Porque si no, si se casa teniendo otro matrimonio, eso es un delito y tiene sus consecuencias. Entonces, si es delito delante de los hombres, pues imagínate delante de Dios. De hecho, en ese caso ni siquiera, pues la mujer lo descubre, podría decir que ni siquiera está casada ante los ojos del Señor, Sí, que estás como en un adulterio. En fornicación, por eso dice el Señor, a no ser en fornicación. Cuando hay fornicación se puede deshacer esta unión. Pablo, hablando otra vez del tema de la viudez, que se me quedó una pregunta como en el tintero, que quiero rescatar. En el caso de los ancianos, cuando un anciano queda viudo, como la palabra dice que los ancianos deben ser irreprensibles, y maridos de una sola mujer, en el caso en que enviude, ¿podría volverse a casar siendo anciano? Sí, porque es que el pasaje resalta es que sea marido de una sola mujer viva. O sea, mientras ella esté viva, él no se puede volver a casar. La Biblia prohíbe la poligamia o tener otras mujeres, prohíbe el adulterio. Pero si ella muere, él queda en toda la libertad de volverse a casar y eso no afecta a su testimonio, porque es que
a menos que él haya sido el culpable de la muerte de ella, pero en un caso, o sea, no es causa de pecado, ¿no? Entonces ahí el pasaje se resalta, marido de una sola mujer, viva o en el momento. Entonces, no hay problema, él puede seguir siendo anciano, no pierde su testimonio, no pierde su irreprochabilidad. Sí, claro. Sí, no. Pero en el caso de un divorcio. En el caso de un divorcio sí es un asunto más serio, porque aunque él pueda divorciarse y hay que ver qué cosas, si el divorcio fue por causa de él y hasta dónde el pecado fue serio que afectó su testimonio, porque cuando hay un pecado serio que afecta el testimonio, eso quita el ser irreprensible y ahí él pierde la autoridad, porque imagínate un hombre que acabó con su matrimonio por adulterio, ¿cómo va a pasar a tener una autoridad en la iglesia y aconsejar a los más jóvenes o a las hermanas? ¿Con qué cara? Claro. ¿Con qué cara pierde toda la autoridad para hablar la palabra, para ejercer gobierno, todas las cosas? Por eso yo decía que el hombre que atenta contra su matrimonio no solo está acabando con su matrimonio, sino con su buen testimonio y con su ministerio generalmente. Ok, y ahora, y así no sea culpa de él, sino que fue de ella, por decirlo así, de todas formas el versículo es muy claro que dice que sea marido de una sola mujer viva, o sea, que así no sea culpa de él, si es anciano. Bueno, si no es culpa de él, el divorcio, como decíamos ahorita, siempre causa daño, ¿no? Entonces seguramente él se va a ver afectado, pero la iglesia debe considerar la situación y ver si él no es culpable. No pienso que lo afecte a futuro, ¿no? Es un asunto que se debe probar y pensar por qué fue el divorcio, ¿no? Porque hay casos también donde las mujeres son muy malas mujeres. Entonces puede ser que la misma mujer haya causado todo el mal y él sea víctima, y a la víctima no hay que revictimizarla, como hemos dicho. O sea, si él no es el culpable, no hay que llevarlo a señalarlo, porque hay muchos casos donde fue el otro. Entonces en ese caso hay que tratar bien el caso, a ver por qué fue, y en esos casos sí lo mejor sería que él se quedara solo. Claro, por causa del ministerio y el testimonio. Okay. ¿Hay algunos casos en donde el divorcio pueda recomendarse? Pues en los casos donde hay fornicación, por ejemplo, el que citábamos ahorita, ya no sabía que él tenía su pasado y su pasado no le permitía volverse a casar, cuando ella se entera, hay que recomendarle que se divorcie. O otros casos peores, por lo menos hoy en día que se permite el matrimonio homosexual en algunos lugares. Cuando una persona de esas se convierte a Cristo, lo primero que le deben aconsejar es que él tiene que divorciarse, claro, porque es un matrimonio en fornicación también, en sodomía, y la Biblia no permite eso. O en los casos donde ya el asunto va en contra de la dignidad de la persona. Por ejemplo, el hombre que le fue infiel, además de serle infiel, la abandonó, se fue a vivir con otra mujer, está teniendo hijos con la otra mujer, y uno dice, hermana, ¿y por qué tú no te divorcias? O sea, no, es que no, pues ya es un caso donde... Claro. Y a veces se recomienda porque, ¿qué pasa? A veces las personas no toman la decisión de hacer el divorcio al comienzo, y pasa un año, 2 años, 3, y después a los años se enamora de alguien más y quieren volverse a casar, y habiéndose podido divorciar en un comienzo no lo hicieron, y ya cuando quieren divorciarse se les vuelve un problema. Entonces en esos casos donde ya el asunto no tiene reversa, se les recomienda a los hermanos pues que por dignidad y porque Dios puede hacer algo nuevo en sus vidas, que se divorcien. En esos casos, pero como te decía al comienzo, hay que mirar como cada circunstancia, cómo se dieron las cosas. Pero el principio es que cuando hay fornicación se puede dar carta de divorcio. El Señor lo permite. Entonces a veces es aconsejable hasta para los mismos hermanos que están siendo víctimas de un pecado grave. Tú mencionaste algo que me parece que es importante resaltar, y es que cada caso es muy particular y es importante analizarlo de forma particular, sí. Aunque hoy estemos dando y nos estés exponiendo lo que dice la Escritura en términos generales. Pablo, ¿qué podríamos decir para ir concluyendo y terminando el programa de hoy? No, bueno, la multitud de consejos está la sabiduría. De verdad que estos temas hay que leer a los hermanos, a todos, las posiciones que hay, por qué lo permiten, por qué no lo permiten, si es bíblico, si no es bíblico, como para tener una idea más amplia, porque la Escritura dice así en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, más que todos los hermanos, los que presiden, los que enseñan la palabra, los que han sido llamados a pastorear la iglesia, ellos deben conocer estos temas muy bien por la palabra, porque
lastimosamente son temas que siempre van a llegar a la puerta de nuestra casa, siempre van a llegar a los hermanos, a los matrimonios, y lo mejor nosotros es conocer lo que dice la palabra, lo que enseñan las escrituras, escuchar a los hermanos, probar todo con la Biblia, para que tengamos como los medios para tratar el caso en particular, porque el caso en particular a veces es muy variado, pero si uno tiene los principios bíblicos claros, no va a ser participante de pecados, no va a poder separar entre lo santo y lo profano y ser profeta delante de los hombres, o sea, poder hablar en nombre de Dios claramente, sin irrespetar a Dios, sin irrespetar la palabra, porque a veces suele suceder que cuando hay ignorancia, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Entonces, si los que presiden no tienen claro el asunto, pueden aconsejar de una manera, porque a veces uno habla con hermanos, oye hermano, ¿y tú por qué te volviste a casar? No, es que hablé con tal y tal, me dijo que me casaba y todo. Y era el hermano que preside el que le dio la luz verde, cuando la Biblia ponía ahí luz roja. Entonces es muy serio que nosotros, que tenemos una responsabilidad de enseñar la palabra y pastorear a los hermanos, tengamos muy claros estos asuntos para no hacernos partícipes de pecados ajenos. Claro, ahí habría también responsabilidad del que preside. Claro, exactamente. Y para guardar nosotros mismos también, lo que yo te decía la vez pasada al final, el conocer estas cosas hace que nos solucionemos los problemas de nuestro matrimonio de otra manera y seamos más temerosos delante del Señor. Sí, así es, sin duda alguna la gran recomendación es que no llegara a suceder. Sí, estos son temas que no deberíamos tratar, sino es por causa, como el Señor dijo, de la dureza de nuestros corazones. Muchas veces el orgullo que es tan grande, la falta de amor, de un buen cristianismo, una buena relación con el Señor, hace que se lleguen a estas cosas. Pablo, ¿y cuáles son los recomendados para esta semana? Bueno, como para estar de acuerdo con lo que acabo de decir ahí, en la página hay un posteo que nosotros hicimos alguna vez sobre el matrimonio. Se llama así. En el lugar de enseñanzas en video hay un lugar donde ponemos prédicas de varios autores. Ahí abajo pues tenemos las imágenes de los autores, pero abajo hay una lista de muchos. Entonces ahí abajo hay un posteo que se llama Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio. Lo interesante de este enlace es que no es la predicación de un hermano, sino pusimos 4 hermanos. Hay un mensaje del hermano Armando Alducin, hay un mensaje de Miguel Núñez, uno de Augusto Nicodemos y uno de nosotros. Entonces hay como que no todos tienen la misma postura, pero son muy bíblicos. Entonces en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces para que los hermanos puedan escuchar a otros hermanos que son muy serios en la palabra y ver qué dicen los hermanos, ¿no? Y hay como tomarlo mejor. Pero en realidad en los puntos principales todos concuerdan. Ya hay algunos asuntos, pero es muy bueno tener una multitud de consejos para, como decíamos ahorita, pues probar las situaciones conforme a la palabra. Bueno, sin duda alguna que nos has aclarado bastante el tema del nuevo matrimonio y en el programa pasado del divorcio, entonces creo que ha sido de mucho luz y de mucho beneficio para todos los que nos están oyendo. Pablo, muchas gracias. Bueno, el Señor nos ayude y bueno, es un asunto difícil, pero aún a veces nos toca hablar de esas cosas, pero el Señor sabe por qué y a veces hay mucha necesidad de estos temas. Entonces el Señor bendiga su palabra. Amén. Y llegue a los que lo necesitan. Amén. Gracias Amén. Por acompañarnos. No, bueno. Y a ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. Recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Gracias. Chao, Dios les bendiga.